Evangelio de hoy martes 24 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 1 al 14. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El Evangelio de San Lucas nos presenta el relato del nacimiento de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El acontecimiento central de la fe cristiana. Y nos invita a reflexionar profundamente sobre el misterio de la encarnación. Este pasaje no solo narra el hecho histórico del nacimiento de Cristo en Belén, sino que, a través de sus detalles, nos revela el profundo significado espiritual que este evento tiene para toda la humanidad. Es un relato lleno de humildad, de sencillez, pero también de una grandeza infinita, que revela el amor de Dios por el ser humano. El pasaje comienza con un decreto del emperador César Augusto que ordena un censo en todo el Imperio Romano. En este contexto, San Lucas nos presenta el escenario donde se desarrolla el misterio de la encarnación, un mundo gobernado por imperios, pero en el que Dios actúa de manera silenciosa y humilde. El censo, un acto de poder humano, sirve como el medio a través del cual Dios se asegura de que José y María viajen a Belén, cumpliendo así la profecía de que el Mesías nacería en esa ciudad. Este primer detalle nos recuerda que, aunque el mundo parece estar gobernado por fuerzas humanas, es Dios quien dirige la historia según su voluntad divina. El hecho de que José y María deban desplazarse a Belén, siendo María ya muy cerca de dar a luz, resalta la vulnerabilidad y la pobreza de la situación en la que Dios decide entrar en la historia. No hay pompa ni gloria en este viaje. Solo un largo trayecto que los lleva a un pequeño pueblo. Aquí, en la humildad y la pobreza, nace el Salvador del mundo. El Salvador no se hace presente en los palacios de los reyes ni en las ciudades más grandes, sino en una pequeña aldea, en la pobreza más absoluta. Lo cual es un mensaje de consuelo y esperanza para todos los marginados y pobres de la tierra. El nacimiento de Jesús en un establo, porque no hay lugar para ellos en la posada, nos habla de la humildad radical con la que Dios elige hacerse presente entre los hombres. No viene en una gloria majestuosa, no se rodea de riquezas ni de lujos,
sino que elige la sencillez y la pobreza. Esta elección de Dios, al hacerse humano en la fragilidad de un niño, nos invita a todos a revisar nuestras prioridades y valores. En un mundo que a menudo valora el poder, el lujo y la fama, el nacimiento de Jesús en un pesebre es una invitación a volver a lo esencial, el amor, la humildad y la fe. La imagen de Jesús nacido en un pesebre, rodeado de los animales, es profundamente simbólica. El pesebre, un lugar de alimentación para los animales, se convierte en el lugar donde nace el pan de vida, quien alimentará no solo a los cuerpos, sino a las almas de todos los hombres. Es en la sencillez y en la pobreza donde encontramos la verdadera riqueza espiritual. Al nacer en ese humilde lugar, Jesús nos enseña que no debemos buscar a Dios en lugares grandiosos y alejados, sino en lo cercano, en lo humilde, en lo cotidiano. El pesebre se convierte así en el primer altar de la historia de la salvación. A continuación, el evangelista nos habla de los pastores que se encuentran en los campos cercanos. En el relato, ellos son los primeros en recibir el anuncio del nacimiento de Jesús. Los pastores, que en la sociedad de la época eran considerados personas sencillas y de baja categoría, son precisamente los elegidos para recibir la noticia del Salvador. Este detalle nos revela algo fundamental: Jesús viene para todos. No solo para los poderosos, los sabios o los ricos, sino también para los humildes, los pobres, los despreciados. En el anuncio a los pastores, Dios muestra su amor por los más pequeños, los que suelen ser invisibles para el mundo, pero que son los más cercanos al corazón de Dios. El ángel que aparece a los pastores les anuncia la gran noticia. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Este es el mensaje central de la Navidad: Jesús ha nacido como Salvador. El Salvador no viene como un rey terrenal, sino como un niño. Una figura vulnerable, frágil, pero con un poder que cambiará la historia del mundo. La humanidad espera un Salvador, pero no espera que sea un niño nacido en la pobreza. Dios se hace hombre para liberar a la humanidad del pecado y de la muerte. Pero lo hace de una manera que nadie podría haber imaginado, con humildad y amor. El ángel también les da una señal a los pastores para que reconozcan al Salvador. Lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal dada a los pastores es de una sencillez extraordinaria. La señal no es la majestuosidad de un palacio ni la grandiosidad de un poderío militar, sino la imagen de un niño frágil, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este es el signo que anuncia la llegada del Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de la historia. Dios se hace pequeño y débil para identificarse con la humanidad en su fragilidad y pobreza. Esta señal, lejos de ser un signo de debilidad, es un signo de la fuerza de Dios que se manifiesta en la humildad. Los pastores, al recibir este mensaje, no dudan en ir a Belén a ver al niño. Su reacción es un acto de fe y de obediencia. Ellos no necesitan pruebas adicionales, ya que el anuncio del ángel es suficiente para que confíen en la palabra de Dios. Este acto de fe de los pastores nos invita a nosotros también a confiar en las palabras de Dios, aunque a veces puedan parecer sorprendentes o difíciles de creer. La fe no necesita pruebas materiales, basta con la palabra de Dios para que confiemos plenamente en su promesa. Cuando los pastores llegan al pesebre y ven al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de este niño.
Ellos se convierten en los primeros evangelizadores, llevando el mensaje de la buena nueva de la salvación a todos los que estaban cerca. Su testimonio nos enseña que, una vez que hemos experimentado el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas, estamos llamados a compartir esa alegría con los demás. El Evangelio no es algo que se guarda para uno mismo, sino algo que debe ser proclamado y compartido, como hicieron los pastores. La reacción de los que escuchan el testimonio de los pastores es de asombro. La noticia del nacimiento del Salvador, anunciada a través de unos pastores, es algo tan sorprendente que todos se maravillan al oírla. Este asombro es un primer paso hacia la conversión. Cuando nos encontramos con el misterio de Dios, siempre debemos ser conscientes de que, aunque el mensaje de Jesús es simple, tiene un poder transformador que puede cambiar nuestras vidas y la de los demás. Por otro lado, María, al escuchar las palabras de los pastores, guarda todo en su corazón y reflexiona sobre ello. María, que ya había recibido el mensaje del ángel, ahora ve cómo todo se cumple a su alrededor. Su actitud de guardar y reflexionar en su corazón es un modelo de fe y contemplación. A veces, en nuestra vida cristiana, necesitamos tomarnos el tiempo para reflexionar y meditar sobre lo que Dios hace en nuestra vida, para poder comprender mejor su voluntad y descubrir el propósito que Él tiene para nosotros. El hecho de que María guardara todo en su corazón también nos invita a ser personas de oración y meditación. La vida cristiana no se reduce solo a la acción, sino que también requiere momentos de silencio, reflexión y escucha interior. María nos muestra cómo la fe se cultiva en el corazón, a través de la oración y la meditación. La Navidad, más que una celebración externa, debe ser un momento para que cada uno de nosotros también guardemos el misterio de la encarnación en nuestro corazón y permitamos que este misterio transforme nuestra vida. El pasaje concluye con los pastores regresando glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Esta es la respuesta adecuada al encuentro con Jesús, la alabanza y la gloria a Dios. Cuando experimentamos el amor de Dios, cuando encontramos al Salvador en nuestras vidas, nuestra respuesta debe ser siempre de gratitud y adoración. La Navidad nos invita a alabar a Dios, no solo por el acontecimiento histórico del nacimiento de Jesús, sino por lo que significa para nuestra vida hoy. Jesús es el Salvador que nace en cada uno de nuestros corazones, invitándonos a vivir con fe, esperanza y amor. Este relato nos enseña que el misterio de la Navidad es más grande de lo que podemos imaginar. En un niño pequeño, en la pobreza y en la humildad, se encuentra la salvación del mundo. El nacimiento de Jesús nos invita a cambiar nuestra visión del mundo, a valorar lo que realmente importa, a reconocer que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio, la humildad y el amor. Que esta Navidad nos inspire a seguir el ejemplo de María, José, los pastores y todos aquellos que, al encontrarse con el Salvador, no pueden hacer otra cosa que alabar y dar gloria a Dios. A medida que reflexionamos más sobre el misterio de la Navidad, vemos que el nacimiento de Jesús, que sucedió en la pobreza y la humildad, no es un hecho aislado, sino una invitación a transformar nuestra manera de ver el mundo. El hecho de que el Salvador del mundo haya nacido en un pesebre nos llama a revisar nuestras prioridades, nuestras expectativas y nuestras vidas. En un mundo lleno de consumismo y vanidad,
donde las apariencias y el poder parecen ser lo más importante. El nacimiento de Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza está en la humildad, en el amor y en la cercanía con los más necesitados. La elección de Dios de nacer en un contexto tan simple y humilde no es accidental. De hecho, es un mensaje profundamente subversivo. La gloria de Dios no se encuentra en el brillo de los palacios ni en el esplendor de los reyes, sino en la sencillez de una familia pobre, en la fragilidad de un niño. Este contraste entre el poder del mundo y la humildad de Cristo debe invitarnos a cuestionar nuestra propia vida y nuestras propias creencias. Jesús viene a revolucionar nuestra visión de lo que es importante, a reorientar nuestra vida hacia lo eterno, hacia lo que no se ve, hacia el amor que no busca reconocimiento, sino simplemente servir. En el silencio del pesebre, en medio de la noche, Dios se manifiesta a la humanidad. Este es un silencio lleno de significado, porque es en el silencio donde se revelan los grandes misterios de la vida. En ese momento, el mundo entero parece estar en pausa, y Dios, al hacerse presente en la carne de un niño, nos muestra que no siempre es en la estridencia de la vida cotidiana donde encontramos su voluntad. Muchas veces es en el silencio interior, en la quietud de nuestros corazones, donde Dios se revela más claramente. El nacimiento de Jesús nos invita a entrar en ese silencio, a escuchar la voz de Dios que habla en lo profundo de nuestro ser. La figura de los pastores, los primeros en recibir el anuncio del ángel, también tiene una profunda lección para nosotros. Los pastores eran considerados personas sencillas, a menudo marginales en la sociedad de la época, y sin embargo, son ellos quienes reciben la primera noticia del nacimiento del Salvador. Este detalle nos recuerda que Dios no se deja impresionar por el estatus social ni por los logros humanos. Él se acerca a todos, sin importar su posición, su raza o su condición económica. En este sentido, la Navidad es una llamada a acercarnos a los demás con un corazón generoso, especialmente a aquellos que la sociedad tiende a marginar. Si Dios se hace cercano a los pobres y a los humildes, nosotros también estamos llamados a ser instrumentos de su amor y misericordia para con los demás. Cuando los pastores se encuentran con el niño Jesús, su alegría y su asombro son contagiosos. Ellos no solo reciben el mensaje, sino que lo comparten con todos los que encuentran. Su reacción es la respuesta natural de aquellos que han experimentado un encuentro con Dios, no pueden guardarse para sí mismos la buena nueva. Este es el mandato de la Navidad, compartir el amor de Dios con los demás. Ser testigos de la esperanza que Cristo trae al mundo. Así, los pastores se convierten en los primeros evangelizadores, llevándose el mensaje de paz y salvación, y nosotros, al igual que ellos, estamos llamados a ser heraldos de esta gran alegría. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.